Leer, Crear, Mediar, un podcast del Plan Nacional de la Lectura, en el que revisamos estrategias, iniciativas y recomendaciones para la mediación lectora. Este capítulo tratará de el humor en la literatura infantil y juvenil, con Paz Corral. Hola, bienvenidos al podcast Leer, Crear, Mediar. Soy Paz Corral, escritora, cuentacuentos, especialista en mediación a la lectura y vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante que es el humor en la literatura infantil y juvenil. El humor como herramienta de mediación. Los seres humanos somos los únicos animales que reímos como reacción a una situación o a una frase que contiene humor o ironía. Lo comprendemos y reímos. La risa está presente en muchas de las situaciones cotidianas, contribuyendo a aligerar el ambiente cuando está denso, a acercar a quienes la comparten, a crear situaciones de complicidad entre los que establecen un código para esa risa. Y, por supuesto, el humor está presente en la LIJ, en la literatura infantil y juvenil. A veces, como dice Maite Carranza, una escritora española, una historia sirve para trampear con humor situaciones cotidianas con un trasfondo complejo. Y así encontramos libros que nos hablan de desencuentros, de conflictos, de celos, de preocupaciones, de abuso incluso, utilizando el humor para disparar una conversación profunda. Y por supuesto, también existe y debe existir la LIJ solo y nada menos que para disfrutar, para relajarnos, para contar, para encontrarnos a través de otro que supera o no una situación en la que nos reconocemos. A través del humor podemos hablar de empatía, ponernos en el lugar del otro, poner de manifiesto ciertas conductas que sobre todo los adultos repetimos sin pensar y damos por ciertas a pesar de que los más pequeños no las comprenden. ¿Por qué? Es la típica pregunta ante una orden o una restricción que no comprenden. Porque soy grande, y lo digo yo, respondemos usualmente sin ningún asco. Y de repente nos encontramos con un libro como Mamá altoparlante de Ilan Brandman, donde la pequeña protagonista se anticipa a las órdenes y objeciones de la madre que muda la observa desde la página enfrentada. ¿Cómo no sentirnos interpeladas las madres al reconocer los lávate las manos, lleva los útiles, los cómete todo y lávate los dientes, los no tengo tiempo que la niña va desgranando durante la historia? ¿Cómo no sonreír al menos ante este reconocimiento? Es la misma sonrisa de complicidad que he visto en los pequeños lectores que se ven reflejados en mi libro Yo celoso, donde un pequeño niega tener celos de la hermanita que acaba de nacer, pero tiene buenas ideas que implican que esté lejos. Lo mismo pasa si leemos ¿Quién lo diría Carlota María? De María de la Luz Uribe. He visto a más de un niño esconder la cara muerto de la risa al sentirse reflejado en el poema. Como mediadores, podemos hacernos parte de esa complicidad. Podemos sonreír o reír junto a nuestro oyente. Podemos, a través de una lectura cargada de humor, entregar herramientas de ruptura, de creación de nuevas ideas, generar oportunidades para reconocer y desarmar paradigmas. La risa, el humor, no nos olvidemos, son una poderosa herramienta de cambio. Por eso también muchos la han censurado y prohibido. No olvidemos que al decidir tomar el humor como herramienta de mediación, debemos tener especial cuidado en la selección de textos. Los niños y jóvenes son exigentes y encontraremos muchos libros donde se infantiliza y menosprecia la capacidad de los lectores. Siguiendo a Carranza, debemos buscar esa literatura para niños y jóvenes que provoca, hace reír y luego da que pensar. Entrevista en Leer, Crear, Mediar. En esta sección de Leer, Crear, Mediar, vamos a conversar con un invitado muy especial, Ilan Brandman. Él nació en Israel, sus padres son argentinos y ha vivido desde muy pequeño en Brasil. Así que toda esa mixtura de culturas también está presente en su obra. Ilan es psicólogo, doctor en educación. Así que vamos a conversar con él acerca de este tema que nos convoca hoy, que es el humor en la literatura infantil y juvenil. Hola, Ilan, ¿cómo estás? Hola, Paz. Gracias por la invitación. Es un placer conversar, hablar con ustedes. Muchas gracias y vamos a empezar con las primeras preguntas, porque yo escuché por ahí una frase: si no sabes un cuento, invéntalo. ¿Qué significa esa frase para ti?
Esta frase cambió mi vida. Si no fuera esta frase, yo no estaría hablando con ustedes hoy, y mis libros no estarían en tantos países. Yo tenía 18 años trabajando con chicos por la primera vez en mi vida. Los chicos tenían 4 o 5 años y yo con miedo de los niños, mucho miedo. ¿Qué estoy haciendo aquí ahora? Ahí vienen 3 niñas y me dicen, ¿tenés un cuento para nosotros? Yo dije, no, yo no sé hacer cuentos. Yo tenía 18 años, tenía muchos cabelos, no pelos, o sea, ahorita sin nada, ¿no? Sí, y ahí y yo dije, yo no sé hacer cuentos. Hay una chica que me dijo así, si no sabes, inventa de tu cabeza. Yo dije, "No, voy a intentar". Ahí yo empecé a hacer un cuento por la primera vez con mi vida, con 18 años, y eran 3 niñas. Ahí yo, pasó 5 minutos, pasó un milagro de la multiplicación, empezaron a venir todos los niños y había como en el final 30, 40 niños, yo mirando para los niños, y cuando terminó aquel momento que yo quería una historia por la primera vez en mi vida, hice las preguntas correctas que cambiaron mi vida. ¿Por qué me gustó el cuento que yo hice? ¿Por qué les gustaron a los niños? ¿Dónde busco los cuentos? ¿A dónde están? Y las preguntas me hicieron caminar a buscar las respuestas. Hoy, después de más de 25 años, casi 30 años, tengo muchas preguntas todavía y eso me hace caminar. Es muy bueno. Y respecto a esas preguntas que tú te hiciste, ¿dónde encuentro las historias? Me llama la atención, porque también oí en una entrevista que la mayor parte o gran parte de tus historias las encuentras en el baño. ¿Es así? ¿Cómo funciona eso? Cuéntame. Yo tengo 3 caminos, 3 rutas que yo digo para mis cuentos. Uno es se puede llamar de los cuentos del baño, ¿no? Cuando estoy en el baño caminando, vienen las ideas. Y en el baño es muy problemático porque hay que memorizarlo, no hay a dónde anotar, entonces hay que decir varias veces para no olvidarse. Y por ejemplo, uno de los cuentos que nació en mi baño es un cuento que debe estar ahí en Chile, que se llama Jugamos, que es un libro que tengo junto con Rocío Bonilla, ¿no? Y nació la idea nació en el baño. Pero yo tengo otros cuentos también que no nacen dentro del baño, nacen, como yo digo, de las narrativas del cotidiano, de mis familias, y otros cuentos que hago de pesquisas, de investigaciones que hago del pasado, de cuentos antiguos, cuentos populares de muchos lugares del mundo. Ilan, y respecto de tus cuentos, hay títulos como Mami, uno de mis favoritos, Abuela deja de hacer fotos, todos me representan, ¿eh? Papá es mío, o Mamá altoparlante, que lo acabo de leer y que me encantó. Y en esos libros das cuenta de la relación estereotipada que muchas veces existe entre los adultos y los niños. ¿Crees que al darle un poco de humor permites que no solo el pequeño lector, sino que también el adulto que media se dé cuenta de que a veces los adultos hacemos cosas solo porque somos adultos? Es una excelente pregunta. Yo no pienso mucho cuando hago mis libros. Cuando vos hablaste de libros, de la ruta de que yo llamo de narrativas, cuentos del cotidiano, es como un pescador que está con su vara, esperando el pez, ¿no? Yo espero las cosas que pasan en mi vida y cuando pasa algo interesante, lo agarro. Y cuando lo agarro, eso colide, se encuentra con mi pasado, con mi infancia, y de este encuentro de las cosas que pasan en mi mundo pequeño con las cosas que tengo en mi cabeza, consciente, inconscientemente, la literatura surge. Entonces, por ejemplo, tengo un libro, acá está no lo encontré en español, pero acá está si no me engano, en vasco, en euskera, que es La niña huracán y el menino esponja. Hay en español también. Y es un cuento que habla de mi infancia al mismo tiempo que habla de la infancia de mi hija, que es un huracán, es un huracán. Entonces, y tiene mucho humor, cuando la gente lo encuentra, este libro, yo percibo que los adultos me dicen, Ilan, en mi casa tengo muchos hijos huracán, ¿cómo sabes? Yo no lo sé, lo hice porque tengo una hija. Entonces, cuanto más particular agarro, la cosa más pequeña, más hormiga, más universal es. Entonces, el diálogo con los adultos y con los niños pasa por ahí. Yo no me quedo en la cabeza, tengo que hacer un libro universal, tengo que hacer una temática. No, yo hablo de lo que pasa en mi vida. Entonces, cuando vos dijiste del Papá es mío, que es un otro libro que me gusta mucho, él nació de algo real, que mis hijas se peleaban
yo estaba caminando con ellas se peleaban, papá es mío, y yo grité, dije, paren, me van a romper a la mitad, y mi hija dijo, ay, qué bueno, solo para mí una mitad, solo para mí, no tengo que, y eso es gracioso, y yo lo agarré eso y lo transformé en literatura. Entonces, el humor y esta mirada que tengo por el mundo de los niños es algo que no viene muy racional, viene de una forma más orgánica, intuitiva. Tú tienes algunos libros que me imagino que recogiendo esta cotidianidad, son bastante escatológicos, diría yo, ¿no? Las princesas también se tiran pedos, ahora nos dijiste que tenías uno para pequeñita. ¿Qué sugerencias le puedes dar a un mediador que se encuentra con uno de estos libros y a veces ese tema le provoca un poco de resistencia? Para mirar, este libro está aquí, mira, las princesas pequeñas también se tiran pedos, es la versión para bebés de este libro muy conocido, ¿no? Que es el más conocido que tengo. Y mira, sí, los chicos le encantan la escatología porque habla de contenidos internos de los niños. Entonces es algo que le causa gracia, que lo puede controlar y que tiene efecto en el otro. Entonces cuando un niño se tira un pedo, él sabe que eso tiene un efecto en el otro. Entonces, y no solo el Pedro, más el pis y todo más, son cosas que quien estudia la psicoanálisis sabe que hay una fase de la vida de los niños que eso es muy importante para los niños y cuando aprenden a controlar eso, ¿no? Que se aprenden a controlar, que puedo esperar un poco para ir al baño. Eso, para un niño, eso es algo muy fuerte. Tengo control de mis cosas y al mismo tiempo lo puedo dar a los otros. Esa es una lectura psicoanalítica. Cuando yo hago eso en mi literatura, yo no pienso en eso. Yo pienso en la cosa graciosa que pasa, las princesas que se tiran pedo. Mi hija se tiró un pedo en la habitación. Mi pareja dijo, Ilan, ¿fuiste vos? Y dije, no fui yo. Ahí yo la miré y dije, ¿fuiste vos? Ella, no, también no fui. ¿Quién fue? Mi hija estaba con 2 años con una ropa de Blancanieves y ahí la miramos y fue ella. Y ahí dijimos, ¿cómo puede ser tan pequeña, tan hermosa y tan poderosa? ¿Qué cosa? Es una bomba nuclear. Y nos empezamos a reír, solo ella empezó a llorar, porque nos estábamos riendo de ella, y la mamá con mucha culpa la agarró y dijo, no llores, las princesas también se tiran pedos. Yo dije, qué frase hermosa, que habla de nuevo, ahí hablo, las princesas también ahí vino la ficción, es una piedra que se cae en un lago, entonces yo salí en disparada, corriendo para la ordenadora, y puse la frase, y empezó a venir un cuento en mi cabeza, y lo hice. Entonces, cuando vos mirás a tu casa, cuando son pequeños, la escatología está muy presente. Y después eso va pasando cuando crecen, es algo natural, ¿no? Es decir, un mediador debe o debería interesarse por estos libros también porque son una buena herramienta para generar conversación con el niño, ¿verdad? Ilan, ¿qué consejo puedes dar a los mediadores que nos están escuchando ahora? Bueno, voy a hablar dos cosas. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, es como se dice acá en portugués. Y él tiene una frase que es genial, que es la siguiente: libros para niños que los adultos no le gustan, probablemente son libros que los niños también no les van a gustar. ¿Qué quiere decir? Que vos, como mediador de lectura, como adulto, te gusta un libro, no imaginando el niño, mas vos, adulto, te emocionás, llorás, te reís, decís, me hizo un día mejor leer ese libro, que grande, es una grande chance de este libro ser un buen libro para los niños también. Entonces, para elegir un buen libro para leer para el niño, pase por vos como adulto, mas no imaginando que eso será bueno para educar, no, es un libro que me hace mejor como adulto, a mí me gusta, es arte. Y la segunda cosa que quiero decir es la siguiente: cuando no hay imaginación, no hay aprendizaje. Sin imaginación, no hay aprendizaje. La imaginación está ligada al aprendizaje. Esa es la función, una de las funciones de la literatura, alimentar a la mente infantil con imaginación. Y la imaginación es la base de la creación de todo. El móvil más moderno nació de una persona que
fue imaginativa. Una música genial nació de una persona que es imaginativa. Un médico que va a crear una vacuna, hay que ser imaginativo. ¿Y cómo se alimenta la imaginación de una persona? Con los libros, con la literatura, con la arte. Entonces, la función de un mediador de lectura, de un maestro, de un profesor, es tan importante cuanto todas las otras profesiones, ¿sabes? Tal vez quizás la más importante. Y para terminar, ¿quién quiere conocer mis libros? Que yo pongo muchos libros en mis redes sociales. Es solo ir atrás de mi Instagram, que es ilan.coma, se dice coma, ¿no? Ilan, coma o punto, Brenman. Ilan.Brenman es mi Instagram. Gracias, Ilan. Oye, y vamos a tener que seguir después esta conversación posiblemente por Instagram, porque la verdad es que quedaron muchas cosas ahí para hablar, sobre todo para hablar más específicamente de tus libros, que hay algunos que son maravillosos. Yo me declaro fanático, bien fan. Perdóname por el español, que yo pienso en portugués y sale el español y las palabras más. Pero hablas muy bien en español. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Ilan. Te agradezco de verdad de corazón que hayas aceptado esta invitación. Yo creo que va a ser muy bueno para los docentes, para los mediadores que te escuchen. Y te mando un abrazo grande. Espero que tengas un muy buen día y, como tú bien dijiste, más felices cuentos. Gracias. Chao, chao. El humor y la lectura en el aula. Aquí vamos a recomendar algunos libros y te voy a decir también dónde puedes encontrarlos. La primera recomendación es Yo no fui, de Paula Vázquez, que es autora e ilustradora de este libro. Y este libro te puede servir muchísimo para trabajar la curiosidad con los más pequeños. También te voy a recomendar un libro mío, Yo celoso, que está ilustrado por Fabiola Solano y está escrito por mí, que es para hablar de las emociones y sobre todo de los celos infantiles. Este libro lo puedes encontrar en la Biblioteca Pública Digital y en la Biblioteca Digital del CRA. También te voy a recomendar un libro que me encanta, que se llama La ovejita que vino a cenar, y que sirve para trabajar roles, para hablar acerca de los roles o de los prejuicios, de las cosas que esperamos que sean de una manera, pero que al final resultan de otra. Este libro es de Steve Malman y también lo puedes encontrar en la Biblioteca Digital del CRA. Y por supuesto, Julito Cabello no podía faltar en esta recomendación, sobre todo Julito Cabello y las salchipapas mágicas, un libro para despertar las ganas de leer. Este libro es de Esteban Cabezas y también está en la Biblioteca Digital del CRA. Otro libro genial es Mi mamá es un hámster, que también te puede servir como herramienta disparadora para hablar de roles, de adultos, de niños y de las cosas que los niños a veces quieren o desean y no se animan a decir. Otro libro muy divertido es Felpo, de Eva Furnari, que sirve para poder trabajar en el aula los distintos tipos de texto a través de un conejo que escribe poemas y es muy divertido. Mis vecinos los ogros, de Josefina Hepp, también para hablar de prejuicios y roles, también está disponible en la Biblioteca Digital del CRA. La increíble historia de la cosa más rara del mundo, para niños más grandes, donde también nos vamos a encontrar con emociones y la manera de resolverlas. Y voy a cerrar con uno de mis poemas favoritos, porque los poemas también pueden tener humor, de María de la Luz Uribe, que lo puedes encontrar en los Centros de Recursos de Aprendizaje del Ministerio de Educación. Este poema se llama ¿Quién lo diría? Carlota María. Carlota María tenía un problema. Se despertó un día con rabia y pena. Lo que le pasaba ni ella lo sabía, todo le enfadaba y le daba ira. Ataques de furia desde el desayuno, o estaba muy frío o salía humo. La silla era alta o era muy baja, la miraban todos, nadie la miraba. Carlota María pateaba en el suelo, gritaba y chillaba, volcaba vajillas. Su padre, su madre rogaban, pedían, la dejaban sola. Luego la reñían. Carlota María quería jugar, pero no sabía su rabia acabar. Más furia sentía, se echaba en el suelo, se mordía entera, se arrancaba el pelo. Los padres ansiosos llaman al doctor. Este la examina y dice:
El olor del mar y su vista calmarán su ardor. Un viaje por barco es la solución. La madre prepara maletas, valijas entre los chillidos de rabia de su hija. Se suben al taxi que estaba esperando. Carlota María sigue pataleando. El conductor, loco entre tanto ruido, dice: bajen pronto, con ella no sigo. Bajan a la niña que sigue rabiando, cogen las maletas y van caminando. La ciudad entera detiene su paso, paran los buses, camiones y autos. Miran a esta niña que sigue rabiando mientras su padre y madre la van arrastrando. Llegan justo antes de que zarpe el barco. Carlota María casi queda abajo. Su furia es tan grande que rompe el vestido, la suben con cuerdas. El barco ha partido. ¿Cómo se divierten hoy los pasajeros a ver los ataques de Carlota? Pero tanta diversión muy pronto fue fastidio, no hay paz en el barco con tanto chillido. Al capitán ruegan que calme a la niña. Viene el capitán, un ojo le guiña. Carlota María se pone furiosa, lo ataca de frente, le quita la gorra. Ahora está ofendida la tripulación, van todos al puente, hay gran confusión. El estruendo que hace Carlota María levanta las olas. El barco se inclina. ¡A los salvavidas!, grita el capitán. ¡Corran a los botes que van a naufragar! Sobre la tormenta y sobre la alarma, la voz de Carlota avanza y se agranda. Los niños primero, mujeres y viejos, y luego los hombres y los marineros suben a los botes y pronto se van. Y al final Carlota con el capitán. Y mientras se alejan con gran pesadumbre, el barco muy blanco ven cómo se hunde. Mientras todos reman directo a una isla, Carlota, con rabia, patalea y chilla. Llegan a la isla, todos se han salvado, sonríen, se abrazan. Carlota ha llegado con el capitán. Mira, padre y madre, se pone a chillar, más aún, más que antes. Entonces, marinos, mozos, pasajeros, su padre y su madre juntos la riñeron, todos a la vez, y unos más que otros. Ronco el capitán y todos furiosos. Tal es el barullo que hay en la isla que mucho más grita Carlota María. Y de pronto sienten que la tierra brama. Miran hacia arriba. El volcán estalla. ¿Tú gritabas mucho, Carlota María? Pues más grita el fuego en la tierra herida. ¿Tú sentías furia frente al capitán? Más furiosa vuelca su lava el volcán. Todos quedan mudos. Muda está la niña. Por primera vez en 31 días. El volcán se acalla, de él sale humo. Ahora en la isla no hay ruido. Carlota María se sienta en la tierra, está muy cansada, mas no siente pena, ni furia ni rabia, y ni se da cuenta de que todos se alegran. Un barco se acerca. Al barco se suben, sanos y salvos. Su padre a Carlota lleva en los brazos. Cuando abre los ojos, la miran y tiemblan, pero ella sonríe. Al volcán recuerda. Carlota María está en la escotilla y observa el volcán en la lejanía. Sonríe, su rabia se pudo acabar y perderse en el humo como el del volcán. En el nuevo barco van todos de vuelta. El nuevo capitán al otro comenta: ¡qué niña más dulce, Carlota María! El otro murmura: ¿y quién lo diría? Y así termina este poema de la escritora chilena María de la Luz Uribe, en el que muchos niños se sienten muy reconocidos. Y así cerramos este capítulo donde hablamos de el humor en la literatura infantil y juvenil, donde tuvimos un entrevistado como Ilan Bregman, muy interesante y muy entretenido. Espero que hayan disfrutado este capítulo y espero también que les sirva como herramienta para sus labores de mediación. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo. Un abrazo y felices cuentos. Hemos escuchado Leer, Crear, Mediar, el podcast del Plan Nacional de la Lectura, en el que revisamos estrategias, iniciativas y recomendaciones para la mediación lectora. Escucha los otros capítulos de esta serie en el sitio web www.plandelectura.gov.cl.